Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana, después de este asueto de Semana Santa. Una Semana Santa que siempre la gente se acelera un poco en Semana Santa, en Navidad, más en Semana Santa, porque esa combinación de alcohol, droga, velocidad que hacen algunos, bueno, pues termina mal, provoca siempre muchos accidentes. eh, Otros se ahogan, otros pelean y son heridos. En fin, que en la Semana Santa pasa de todo. A pesar de que técnicamente son prácticamente 3 días de, de asueto que vive la gente, porque las actividades se paralizan el jueves al mediodía más o menos, entonces el viernes, sábado y el domingo. Y, mucha gente termina mal porque se aceleran, hacen cosas. Yo pienso que la gente puede ir a disfrutar en un sitio con mucha tranquilidad, pero a veces la gente quiere tomarse el alcohol, eh, llenarse con comidas y cosas hasta la saciedad, y todo eso hace que muchos terminen mal. Y por eso la prensa trae hoy que el COE dice que van 29 muertos, que hubo una estadística más o menos de 29 personas que perdieron la vida en diferentes hechos en esta Semana Santa. Yo pienso que cada año le va dando una experiencia a uno y uno tiene que aprovechar esa experiencia para tomar las cosas con más tranquilidad. Yo no sé si el común denominador de la gente lo habrá notado, pero en esta Semana Santa no se dio tanto ese, ese asueto en el debate político que tradicionalmente reivindica la iglesia y otros sectores que dicen, bueno, pero vamos en Semana Santa, vamos a parar esto. Al contrario, el debate político aquí en medio de la Semana Santa fue bastante intenso. Y fuera de una que otra actividades, aquí el debate fue muy profuso y, y a nivel internacional también se dieron muchas cosas eh, que uno quizás no esperaba, como este caso del expresidente de Perú que se quitó la vida, Alan García, que se quitó la vida por la persecución de que era objeto por presuntos actos de corrupción. Y él dejó una carta en la que él decía que deja su cadáver como una muestra de desprecio a sus adversarios. Otros se venden, yo no he visto a otros, yo no, he visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia. No voy a pasar por eso. Y se quitó la vida de un disparo el expresidente Alan García. Y eso, yo digo que él tuvo dos objetivos con eso. Como toda persecución penal se detiene con la muerte del imputado o del acusado, bueno, pues si él se quita la vida, las acusaciones en contra de él no van a salir a flote. Y entonces con eso él defendía su legado histórico. Pero además provoca un debate, una crisis política, porque eso lleva a cuestionamientos serios de, de cómo la justicia está llevando la persecución en los casos de corrupción. Yo creo que por más acusado,
por más prueba que haya contra un acusado, el que a una persona le pongan 3 años como prisión preventiva, eso no es justicia. Eso es un ajusticiamiento más bien, eso es una sentencia ya. Y yo pienso que Perú está llamado a revisar eso. Eso no es posible. Que a una gente le metan 3 años de prisión preventiva en lo que investigamos. Ajá, y si después resulta que es inocente. Ya tiene 3 años ahí en la costilla. Y eso se está dando en Perú. Por eso yo pienso que la justicia hay que hacerla funcionar, la justicia hay que hacerla valer, a la justicia hay que darle su papel, pero no hasta cierto límite, porque no olvidemos lo que pasó en Italia una vez, con un caso parecido así, pero de jueces. En el caso de Perú es de fiscales. Yo pienso que todos los funcionarios del Estado tienen que tener un contrapeso. Porque los presidentes tienen un contrapeso que es el Congreso. Y entonces yo pienso que eso va a llevar a un choque institucional en Perú. Yo pienso que eso va a terminar en un choque institucional en Perú porque esa clase política que está siendo asediada por esos funcionarios del Ministerio Público tienen el poder de cambiar las reglas de juego. Y en su momento, como pasó también en Italia, esos políticos que están siendo asediados por esos fiscales pueden cambiar las reglas de juego. Vizcarra está gobernando y Vizcarra, no olvidemos que cuando a él lo mandaron de Perú para Canadá, siendo vicepresidente de Perú, y lo mandaron de Perú para Canadá, fue por unos actos de corrupción de que estaba siendo acusado cuando fue ministro de Transporte. Y entonces, ahora él está aplaudiendo y él está viendo el juego desde la grada con sumo entusiasmo. Pero cuando él baje de ahí, que espere lo de él también. Porque eso se ha convertido ya en una especie de letanía política. Y eso no va a parar porque quienes lo están haciendo entienden que están investidos de un poder omnímodo. Y eso va a ser así. Miren, por otro lado, hoy a las 6 de la tarde, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana va a recibir a los miembros a los equipos técnicos de la Junta Central Electoral y a jueces de la Junta Central Electoral para recibir explicación de cómo va a ser voto automatizado en las próximas elecciones. A mí me parece que es una cosa civilizada, es un acto civilizado y que deben de hacerlo también con el PRM y con todos los partidos. Eso a mí me parece que está bien porque los partidos tienen que estar al tanto de lo que será el juego político. A mí también en estos días salió un informe de México, de que México sigue siendo un país de un alto nivel de violencia. En el primer trimestre de este año, la cantidad de muertos, asesinados, ascendió a 8.493. En igual periodo del año pasado fue de 7.750. Lo que indica que México sigue siendo en estos días, en una fiesta entró una banda criminal y empezaron a disparar ahí a mansalva contra todo el que estaba ahí en esa fiesta. Y México prácticamente está siendo dominada por carteles criminales que más que carteles de la droga son carteles criminales porque se dedican al robo de combustible,
se dedican al mismo tráfico de drogas, se dedican a la extorsión, a todo lo que sea del bajo mundo. Y entonces en México está siendo dominada por esos carteles criminales. El actual presidente López Obrador había dicho que iba a negociar y le iba a dar una amnistía como forma de desmantelar algunos carteles. Yo no sé cómo México va a resolver, pero México está viviendo una difícil situación, porque yo pienso que mientras haya esa demanda de drogas en el norte, hay que pasar esa droga por un lado, y entonces ese es uno de los principales incentivos a esas bandas criminales. Y eso es una cuestión que es difícil de para México realmente estar viviendo una situación lacerante. Miren, en la Semana Santa, la Iglesia Católica siguió bastante dura con estos aprestos de algunos funcionarios del gobierno de promover una nueva reforma a la Constitución de la República. Fíjense que la gente lo que rechaza es que se vuelva a modificar la Constitución de la República. Yo he sido siempre un hombre institucionalista. Yo creo que los países tienen que tener una sola, los países tienen que tener un orden. Y cuando quieran modificar ese orden, tiene que ser para favorecer al colectivo, para favorecer a la sociedad. O sea, usted pone en juego la seguridad jurídica, usted pone en juego la credibilidad del Estado, la credibilidad de esa sociedad. Cuando se pretende hacer un cambio en el orden, en el sistema de juego, cada vez que alguien quiera. Cuando empezó este tema a endurecerse, el tema de la reelección, y que algunos funcionarios decían que no, que el presidente no iba a buscar una repostulación, yo decía, ahí lo que es un problema de credibilidad. Un problema de credibilidad porque a pesar de que el gobierno dice que algunos funcionarios dicen que el presidente no estaba en eso, la gente no le cree porque ya el presidente había dicho cuando fue candidato la primera vez que él no buscaría una reelección ni intermitente, ni seguida, ni de ninguna forma. Que él entendía que esta sociedad todavía no había madurado lo suficiente para tener algún modo de reelección. El presidente decía eso. Y después que entonces asume el poder, desde antes de juramentarse, empiezan los aprestos para modificar esa constitución. Entonces eso ha creado un problema de credibilidad al gobierno que la gente no cree. Y entonces todos los estamentos, todos los poderes fácticos, o sea, todas las instancias que tienen algún nivel de importancia de poder en la sociedad, han empezado a decir, no, pero espérense, vamos a detenernos, esto no puede seguir así. No es posible que cada vez que llegue un nuevo gobernante al poder, vayamos a modificar las reglas de juego para beneficiar a alguien. Y eso es lo que yo creo. El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Soria, dice, se debe vivir en alegría, con esperanza, optimismo, a pesar de los problemas. Actuemos con optimismo. Aunque haya un grupito que tenga el poder, esperamos que el bien triunfe. Y dice, no es buena política buscar el bienestar para una sola persona. Lo lógico es buscar el bienestar para el colectivo. Eso es lo lógico, eso es una cuestión que tiene sentido. El obispo Masalle, que tiene un liderazgo importante a lo interno de la Iglesia Católica, dice, tenemos un gobierno bien intolerante contra todo aquel que piense diferente, que va a desarticular definitivamente y seguirá ocurriendo
parece que el poder le da gusto, un gusto enorme. Y en todos los gobiernos de América Latina hay un deseo enorme de quedarse en el poder. O sea, esos sectores de la Iglesia Católica están siendo bastante duros, pero no es duro contra nadie en particular, es duro contra el desorden de que se quiera desinstitucionalizar este país cada vez que un determinado funcionario o gobierno quiere. Yo pienso que esas son de las cosas que, por ejemplo, ese sermón de las siete palabras, el sermón de las 7 palabras, fue bastante duro también contra el gobierno. Y entonces, desde el litoral del PLD, dice Franklin Almeida, no, pero esos ataques no son al PLD, esos ataques son al gobierno, porque el PLD no está tratando de... Y entonces dice Daniel Beltré, que es miembro del Comité Central y es uno de los que está dirigiendo la campaña del doctor Leonel Fernández, dice, no es el PLD el que está en la mira de los ataques de la iglesia, sino una minoría facciosa que se ha como que se ha organizado para desinstitucionalizar y desorganizar el país. Estos son debates, este es un debate que está muy fuerte y pienso que el gobierno es quien tiene más que perder. Y más cuando el vocero del gobierno, cuando la persona que está llamada a frenar o a detener de algún modo eso, lo que hace es que le echa más gasolina al fuego. Esas declaraciones del señor Rodríguez Marchena, entonces infiriendo que la Iglesia Católica como que era insignificante, como que no tenía credibilidad, hasta el punto que se estaba desmoronando en el mundo. Con defensores como ese, el gobierno va a terminar muy mal. Y yo he dicho en otras ocasiones, y he puesto como ejemplo que cuando a Salvador Jorge Blanco le faltaba como un año para terminar, se le fue a Toy de Can, se fue a Antonio Rosario y se fueron otros dirigentes, otros funcionarios importantes del gobierno, porque estaban viendo demasiados escándalos, estaban viendo demasiados conflictos del gobierno con la sociedad. Eso mismo le está pasando a Danilo, demasiado escándalo, demasiados conflictos. Y el presidente Medina decía en su campaña que él sabía lo que iba al gobierno. Yo no voy a improvisar, yo sé lo que tengo, y él decía, el gobierno que voy a hacer lo tengo en la cabeza. Pero así como el presidente hablaba con esa seguridad de lo que él iba a hacer, debe demostrar determinación para frenar este conflicto permanente del gobierno con diversas instancias de la sociedad. Si eso sigue así, este gobierno pudiera terminar como terminó el de Salvador Jorge Blanco, lleno de escándalos y de acusaciones, y eso debilita a todos esos funcionarios que participan del gobierno. Eso debilita. De hecho tenemos ejemplos tanto aquí como en América Latina. Yo pienso que el presidente incluso hay uno de los periódicos de la mañana que le dice al presidente Danilo Medina, es un buen momento para hablar. El presidente Medina el año pasado, cuando lo entrevistó la periodista Yanna Tavares, él dijo que él iba a hablar en marzo para fijar una posición pues, sobre el tema de la reelección. Yo pienso que el presidente no tiene que fijar nada, ni tiene que hablar nada. Simplemente, lo único que el gobierno tiene que asegurarle a esta sociedad es que el orden institucional, que las reglas del juego se van a respetar y punto. Porque la Constitución de la República es clara en lo que se quiere, lo que se busca y lo que establece. Entonces, con el gobierno mandar una señal de que habrá respeto por las instituciones, todo este escarceo y todos estos conflictos se van a acabar. Miren, en Ucrania, al igual que en Guatemala hace pocos años, eligieron a un cómico como presidente. En Guatemala, el actual presidente lo que era un comediante,
un comediante que le cogió con hablar de política. En Ucrania, un comediante que le cogió con hablar de política, también lo eligieron presidente. Pero entre Guatemala y Ucrania hay una diferencia. Ucrania es un país en estado de guerra. Yo siempre he dicho una cosa. A los políticos lo acusan de malos, de corruptos y muchísimas cosas. La corrupción, yo siempre he dicho que usted va a las Fuerzas Armadas, usted va a las iglesias, usted va a donde quiera que haya ente humano y usted va a encontrar la corrupción. Pero yo siempre he dicho que la política es para los políticos, para quienes tienen experiencia política, para quienes saben cómo es que se hablan del cobre en la construcción de una sociedad, en el juego, en el orden, en el juego político de una sociedad. Y yo siempre prefiero a los políticos. Yo prefiero a un mal político haciendo las cosas que a un buen empresario. Porque los políticos saben cómo, independientemente, por más mal políticos que sean, saben cómo vadear las cosas. Un país en un estado de guerra como es Ucrania, elegir a un cómico, presidente, un hombre sin experiencia política, él tiene un discurso bueno y eso fue lo que compró a los rusos ucranianos, que fueron los que mayoritariamente votaron por él. Y era que él decía que en vez de la guerra él va a negociar para buscar una solución al conflicto con Rusia y esos sectores por la vía del diálogo. Y quizás por eso los rusos ucranianos le dieron fundamentalmente su voto. Pero vamos a darle tiempo al tiempo y vamos a ver cómo termina eso en Ucrania. Porque los pueblos se equivocan y se equivocan mucho. Pero los pueblos necesitan también esas experiencias para poder levantar la cabeza y enmendar sus actuaciones. Nos vamos a una pausa. Al retorno volveremos a una interesante conversación con el dirigente del PRD, Tomás Hernández Alberto, con quien vamos a conversar de todos estos temas diarios de la política dominicana. Así que quédese con nosotros.